Buenas a todos, bienvenidos. ¿Sabían que el dolor por cáncer es de alta frecuencia? Cerca del 65 al 85% de los pacientes con cáncer experimentan dolor moderado a severo. Esta cifra se acerca más al 85% cuando progresa la enfermedad. De ese porcentaje, aproximadamente según la serie, un 20% puede llegar a ser un dolor neuropático. El dolor neuropático, por definición, es el dolor que es ocasionado por una lesión al sistema somatosensorial. En estos pacientes puede ser por el propio cáncer, por la expansión tumoral, por la invasión a plexos, etcétera, por el crecimiento, por zonas de necrosis, por zonas de irritación con mediadores químicos expedidos por el propio tumor, pero también puede ser debido por su diseminación a distancia y también por el propio tratamiento por el cáncer. Recuerden las neuropatías inducidas por quimioterapia o por radioterapia. Tenemos otra realidad. Entre un 10 a un 15% de los pacientes con dolor por cáncer moderado a severo tienen una dificultad para llegar a un alivio significativo con medicamentos opioides potentes, incluso en combinación con adyuvantes. Recordar la escalera analgésica de la OMS década de los 80, pues tuvo un papel muy protagónico en ese escalonamiento, con fármacos de menos a más. Y recordar que posterior a ella se introdujo el cuarto escalón, que era pensado en hacer pues todo lo que es el intervencionismo, sea neurolítico, de pronto de medicamentos de depósito en el neuroeje, y más recientemente desde la década de los 60, que Shaley pues propuso y empezó a utilizar este tipo de herramientas terapéuticas, aparece la neuroestimulación de cordón posterior como una estrategia muy importante para ese dolor por cáncer de difícil tratamiento. Obviamente que es una condición que cuando se utiliza en estos pacientes pues debe ser justificado en una forma muy importante, En mi práctica pues yo trato de llevarlos todos a través de una junta interdisciplinaria, incluso también con el apoyo de la junta del mismo aseguramiento, velando porque sea una intervención positiva para el paciente y que no sea un tratamiento fútil. Por ejemplo, pacientes con expectativa de vida corta, pues no tiene sentido implantar un dispositivo de estos para un dolor neuropático, porque pues es un dispositivo pensado en una duración pues más o menos prolongada, Recordar la vida media de estas baterías oscila entre 10 y 12 años, cuidándolas bien, obviamente. El paciente entonces pues que vive por lo menos la mitad más o menos, pero de esa cantidad de tiempo, de pronto algún 2, 3 a 6 años, pues ya empezamos a pensarlo a través de las juntas interdisciplinarias y entonces empieza a tener relevancia este tipo de terapia en el dolor por cáncer de difícil tratamiento, ese dolor por cáncer que es el 10 al 15% de la población y que requiere técnicas ya avanzadas, de pronto invasivas, bien justificadas, riesgo, beneficio, pues que sea suficiente la tecnología para el momento de su enfermedad y que pueda brindar en el paciente y su familia una calidad de vida, una reducción del dolor neuropático y del sufrimiento. Todos sabemos que estos pacientes con dolor neuropático son de difícil tratamiento, y gran porcentaje de ese 15% pues tiene un componente neuropático. Eso tiene una dificultad en el manejo. Entonces son estrategias para ese dolor difícil en el paciente oncológico, en el mundo del cuidado paliativo. A continuación expondremos la técnica como tal del dispositivo, de la colocación, un resumen, un recordering del paso a paso, y mencionaremos algunas complicaciones de la propia técnica de neuroestimulación de cordón posterior. Empezamos por lo que sería dividir esta técnica quirúrgica en dos partes.
Una es la prueba y otra es el implante definitivo. La prueba es transitoria. La prueba generalmente la dejamos entre 7, máximo 7, hasta algunos 8 días, pero las que no se tunelizan generalmente ese tiempo para evitar las complicaciones de un cable colocado percutáneo externo en el espacio epidural. Pues aquí la diferencia entre prueba e implante definitivo, como su nombre lo indica, es que la prueba es transitoria y se extrae el dispositivo, y solamente lo que queda en el paciente cuando se hace la prueba es el cable a través del acceso percutáneo de una aguja, su fijación, sus apósitos estériles y tal, y externamente se saca lo que es el dispositivo generador de energía o el IPG externo. Ese el paciente lo lleva en su mochilita 7 días y prueba el dispositivo, y en la consulta de control, cuando retiremos esa prueba, hablamos con el paciente y vemos y decidimos clínicamente si iría para el implante definitivo o no. La técnica pues del posicionamiento del cable pues es la misma de la técnica de la prueba frente a la técnica del implante, y básicamente es pues colocar la aguja en un ángulo para un acceso epidural generalmente de 45 grados o menor. Para ello pues es fundamental utilizar una guía de imágenes, una fluoroscopía. En ella, en proyecciones AP, oblicuo y lateral, ubicamos el segmento epidural interlaminar que vamos a acceder para desde ese espacio avanzar en forma cefálica el o los cables. Es muy importante el ángulo de entrada de la aguja. Como les digo, es un ángulo de 45 grados o menos. Para eso, una vez escogido el espacio epidural interlaminar, pongamos un ejemplo, escogí mi espacio L2, L3. Ahí voy a acceder yo al espacio epidural con la punta de mi aguja TUI biselada. Yo lo que hago es que, dependiendo de contextura del paciente, pero en promedios, un pedículo y medio o dos por debajo, sea izquierdo, lado izquierdo o derecho, en la proyección AP, yo centro pues mi apófisis espinosa y los pedículos en forma equidistante. Yo hago mis ángulos del fluoroscopio para fijar esta proyección real AP, y escogido el espacio epidural 1,5 a 2 por debajo de ese espacio epidural escogido para acceso de mi aguja TUI, yo hago mi punción de piel, sea lado izquierdo, sea lado derecho. Desde ahí avanzo mi aguja con una proyección AP, oblicuo y lateral, chequeando siempre profundidad, y avanzo hasta ubicar mi punta de la aguja en el espacio epidural escogido. Yo por seguridad utilizo la técnica de que si en el L3, L4, L2, L3, por ejemplo, epidural, voy a acceder con la punta de la aguja al espacio epidural, en la lámina inferior yo lo que hago es que apunto esa lámina de lateral a medial en forma oblicua, hago ángulo de 45 y choco esa lámina. Una vez que yo choco, ya más o menos ya yo tengo mi profundidad. Igual la chequeo con la lateral. Y luego retiro un poco y camino con mi punta de la aguja por esa lámina hasta ubicar la punta de la aguja por debajo o muy cerca de la apófisis espinosa del segmento interlaminar que yo escogí para mi acceso epidural. Y ahí, con técnica de pérdida de resistencia, una vez que yo pase el margen de la lámina, vaya caminando, ya yo sé que voy pasando, y ahí conecto mi jeringa de pérdida de resistencia epidural, y yo utilizo aire en pequeños volúmenes, obviamente no líquido ni suero fisiológico, y mucho menos medio de contraste, porque me puede entorpecer visualización y las impedancias también. Entonces avanzo lentamente, técnica de pérdida de resistencia, hasta que llego al espacio epidural escogido con mi angulación de 45 grados o menos. La punta de la aguja es biselada, recordar, TUI, y yo siempre trato de colocar mi bisel mirando hacia arriba, ¿no? El paciente, recordar, yo lo ubico en posición prona, con obviamente su técnica estéril, aséptica y tal,
y mi bisel de la aguja epidural pues mira hacia arriba. Y una vez que esté en el espacio, pido la guía de comprobación, que es una guía especial, flexible, metálica, con una punta roma, y con mucho cuidado avanzo y penetro ese espacio epidural con mucha delicadeza. Nunca hay que forzar, eso debe fluir muy delicado. Y chequeo en mi proyección oblicua y sobre todo lateral, y obviamente también AP, que esté caminando por el espacio epidural posterior. Ahí yo confirmo mi postura. No necesito medio de contraste, ¿no? Retiro con mucha delicadeza mi guía y pido mis cables, sean de prueba o ya sean los definitivos. Avanzo mi cable por el espacio epidural siempre en visión fluoroscópica continua, haciendo cambios AP lateral según la necesidad, y yo avanzo. Cuando yo avanzo en mi espacio epidural, trato siempre de mantener la visión AP y voy con mi fluoroscopio siguiendo la punta del cable. Estos cables vienen con una guía interna hacia recta o curva. A mí me gustan personalmente más las curvas, igual a veces las rectas las utilizo, pero casi siempre las curvas. Con mi mano derecha yo le doy, con movimientos de rotación, yo le doy cambios en la dirección, lo veo en la AP, veo como la punta cambia de dirección y avanza por el espacio epidural, tratando siempre de llevar la línea media, o sea que mi referencia siempre sea pasar por los apófisis espinosas, ¿no? Por la imagen, estaríamos anterior a ella, ¿no? En la visión esa fluoroscópica. Y en el espacio epidural lo voy avanzando hasta llegar al target. Con mi mano izquierda sostengo un poco con algunos dedos la aguja, la voy también maniobrando un poco, rotando el bisel según la direccionalidad, y sostengo también el cable, ¿no? Y con la mano derecha me voy apoyando para los avances con la izquierda y sobre todo movimientos rotacionales en fluoroscopía en vivo. Ahí voy avanzando hasta llegar al target. Por ejemplo, zona de dolor lumbar y piernas, mi target sería en el segmento de T9, T8, ¿no? Ahí más o menos me mantendría. Luego de que estoy con la posición final de él o los cables, a veces en la prueba utilizamos un cable, si eso ya es suficiente, pues ya lo damos por terminado, pero casi siempre en los implantes definitivos tratamos de usar 2 cables para hacer varios arreglos. Luego veremos en la próxima charla de programación. Una vez colocados los cables, yo retiro mi guía, puedo hacer incluso una comprobación con el técnico en la sala de procedimientos y vemos la cobertura que ya más o menos planificamos previamente en nuestro checklist y en nuestra prueba, y lo confirmamos. Siempre hacemos proyecciones laterales, oblicuas, AP, para hacer una confirmación en 3D por visión fluoroscópica. Cabe resaltar que el paciente pues debe estar lo más despierto posible, porque si yo punciono un nervio, produzco alguna compresión, alguna radiculopatía, la mejor monitorización neurológica es que el paciente me lo diga. Entonces aquí no se recomienda una sedación profunda y mucho menos una anestesia general, porque el paciente no nos va a decir si afectamos una raíz o el canal o lo que sea, o si estamos frente a alguna complicación con la posición de estos cables, ¿no? Entonces, monitoreo neurológico continuo y constante, y ahí con el técnico resolvemos, listo, posición final. Llegué la punta de mí o los cables a la posición final. Retiramos nuevamente y pasamos a la fase de anclaje de ellos. Ya con los anclajes en la fascia hacemos puntos de sutura, pues ojalá con material no absorbible, ¿verdad? Y generalmente los anclamos muy profundos a la fascia. Ya no hacemos técnica de anclar los ligamentos interespinosos, supraespinosos, etcétera, ¿no? Siempre a la fascia muscular, y hacemos pruebas de tracción y dejamos unos bucles, ¿no?, de los cables para que absorban tensión si hay movimiento rotacional o de flexoextensión de la columna. Ya con eso pasaríamos a la fase de lo que es la tunelización. ¿Cómo comunicamos esos 2 cables que salió por esa incisión paramedial derecha o izquierda de 2-3 centímetros? ¿Cómo lo comunicamos al pocket? Tenemos que hacer un bolsillo para colocar nuestro generador, nuestro IPG, a modo de un marcapaso ya interno, como el marcapaso igual, hacemos un bolsillo. Generalmente lo utilizamos por encima de la línea del cinturón,
y proyectamos cómo va a ser la tunelización con el tunelizador propio de la casa que distribuye ya el dispositivo, y hacemos siempre un avance con la punta mirando hacia arriba en un tejido pues hipodérmico, y vamos avanzando hasta la punta, sacarla por la herida del IPG o del generador. Luego hacemos las conexiones en el IPG generador, así podemos hacer pruebas también, y hacemos la introducción de este generador en nuestro bolsillito. La recomendación es que este bolsillo sea lo suficiente para que quepa, pero no muy grande para que no baile dentro de él. Es mejor que esté lo más fijo posible. Generalmente yo no le hago fijación, yo al generador, al IPG, pues en la mayoría de la gente pues lo dejo sin fijación, pero sí muy justito en el bolsillo. Además, eso también me evita de pronto una complicación de un seroma. Si dejo una cavidad muy grande, muy laxa, entonces lo ideal es que esté el IPG, que ahora mismo los del mercado, y ustedes ya los han visto, son súper delgaditos. Entonces lo puedo introducir y dejarlo ahí bien justito en mi bolsillito. Y luego hago mi cierre por planos de las dos heridas, mis comprobaciones, etc. Cabe resaltar que aquí la mayor tasa de problemas con este tipo de técnica es la migración o la malposición de los cables. Es por eso que a los pacientes les tenemos que decir, ok, prueba y más implante por lo menos 20-30 días sin hacer movimientos de tronco rotacionales, flexo, extensión, tratar de moverse pero como un robot en tronco, ¿verdad? Y obviamente evitar cosas de impacto, elementos de presión, de vibración, porque pues tienden a, digamos, hacer que los cables caigan hacia un lado a otro. Recordar que en el espacio epidural el cable no está fijado, él está fijado solo a la salida del espacio epidural. Él en el T9 o C4, donde lo dejemos, él queda sobre el cono medular en el espacio epidural, y cualquier movimiento brusco puede hacer que este cable caiga hacia un lado u otro. O incluso hay unos que caen y avanzan hacia un foramen, y el paciente pues tiene clínica ya radicular propia en el foramen que avanzó. Entonces es muy importante vigilar, hablar, educar al paciente para que cuide ese implante lo mayor que pueda. Obviamente cuidados de las heridas, porque hay una posibilidad, como les dije antes, de un seroma, de una infección del sitio operatorio. Entonces tener un monitoreo estrecho al paciente. Estos procedimientos pues la mayoría de las veces se pueden hacer incluso ambulatorio. Algunos pacientes pues decidimos un ingreso, de pronto si tengan alguna comorbilidad o algo, dejamos antibiótico profiláctico, y dejamos antibiótico para el implante por lo menos entre 7 y 8 días aproximadamente, ¿no? Porque ya sabemos que una infección al neuroeje pues es devastadora y es lo que más queremos evitar. Y las recomendaciones de herida seca, de los cuidados, de las curaciones, los apósitos estériles, de hacer esto obviamente como al inicio hablamos, en un contexto totalmente estéril, quirúrgico, con todo su monitoreo respiratorio, hemodinámico. Lo hacemos bajo una sedación ligera para los procesos de mayor riesgo, por ejemplo los accesos epidurales, los avances del cable, las pruebas, de los cuales pues hablamos mucho con el anestesiólogo, y en esos momentos pues hacemos despertares, lo ponemos más superficial al paciente para que colabore con nosotros, con el técnico, y nos hable si hay alguna posible complicación neurológica que estemos manifestando en el neuroeje. Es un procedimiento que para la prueba generalmente se tarda entre 20, 30, 40 minutos hasta una hora, dependiendo de la dificultad y las habilidades. Y para un implante definitivo puede ser entre una hora, hora y media, hasta 2 horas, nuevamente dependiendo de la dificultad técnica del paciente y las habilidades quirúrgicas. Como todo esto debe tener una historia completa, bien completa. Ojalá una valoración también por el área de salud mental, psicología, psiquiatría, para pues, que el paciente esté apto y competente mentalmente para recibir el dispositivo, y que esto pues no sea motivo de un problema mayor si es que hay alguna psicopatología no tratada de base, ¿no? O no detectada de base. Importante pues firmar los consentimientos, hacer muy juicioso la prueba, planificar muy bien el sitio de dolor, siempre ubicación metamérica en el dermatoma afectado,
Por eso es importantísimo la historia clínica para determinar exactamente cuál es el nivel de mayor dolor o de afectación de dolor para hacer mi planificación del posicionamiento del cable o los cables. Entonces la historia clínica es fundamental, obviamente todos los apoyos de imágenes, que tanto canal estrecho pueda tener, porque si de pronto es un canal limítrofe o estrecho o menor de 10 milímetros el canal, pues ya ahí nos planteamos mucho, ¿dónde voy a colocar ese cable, ¿no? Y si de pronto colocando el cable me va a generar una claudicación neurógena y eso va a desarrollar un evento neurológico mayor. Entonces tenemos que planear bien también con las imágenes si hay ángulos rotacionales de las vértebras, cómo van a ser mis accesos, si de pronto tengo que angular más o menos el fluoroscopio o no. Tener como un mapa muy claro del tipo de paciente al cual vamos a hacer el procedimiento y obviamente la técnica de la prueba, ¿verdad? De la prueba transitoria, pues nos va a servir mucho si fue dificultosa o no para el implante definitivo. También en la historia clínica revisar muy bien el uso de antiagregantes, anticoagulantes, fármacos que alteren la coagulación, porque es catastrófico hacer un hematoma espinal, que ya saben que eso y una secuela neurológica está ahí de la mano, ¿no? Entonces, muy importante el estatus hematológico del paciente, su coagulación primaria y secundaria, si usa fármacos que las alteren, y si es así, pues pedir el concurso del especialista tratante. Si es un cardiólogo que lo tiene anticoagulado por una arritmia, pues hablar bien cómo hacer, terapia puente, etcétera, pues todas las estrategias para el manejo de la alteración de la coagulación en procedimientos invasivos a nivel del neuroeje. También, pues, tener un estatus clínico satisfactorio, ¿no? Un estado funcional, pues el paciente, pongamos un ejemplo, en una situación de enfermedad terminal, oncológica, que le quede por escalas de pronóstico 6 semanas de vida, 2 meses de vida, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, tener muy claro la proporcionalidad terapéutica. Estamos hablando de dispositivos de alta tecnología, pues obviamente de un costo elevado y que están diseñados para durar entre 10 y 12 años, imagínense. O sea, debe ser un paciente que tenga una expectativa de vida más o menos cercano a ese tiempo, pues no tiene sentido, o bueno, por lo menos mayor de 2, 3 años, o que tenga una expectativa de vida óptima para que disfrute de ese dispositivo y que sea pues costo beneficioso para el paciente y el sistema sanitario. Debemos también pensar en eso. Entonces las escalas de funcionalidad y de pronóstico, sobre todo cuando nos metemos en el terreno del cuidado paliativo, que de por sí esto está apenas empezando, ¿no? Y hay mucho por hacer en las indicaciones de la neuroestimulación de cordón posterior, en cuidado paliativo, en neuropatía, ¿no? Todavía hay mucho terreno por explorar, pero es una opción terapéutica muy interesante, pero siempre justificando, siendo proporcionales, evidenciando que no vaya a ser un tratamiento fútil y pues así que se beneficie, como dije antes, el paciente y el sistema sanitario y obviamente su entorno, su familia y todo lo que conllevaría un alivio con este tipo de técnicas, ¿no? Entonces estamos frente a una situación muy interesante, que ya técnicamente podemos hacer estos procedimientos incluso en algunos pacientes hasta ambulatorios. Bueno, ya dijimos antes que algunos los dejamos, otros no, pero tenemos posibilidad de acceder a territorios desde cervical alto hasta torácico, lumbar, por medio de este tipo de tecnologías maravillosas, mínimamente invasivas y que dan, pues como hemos visto anteriormente, ¿no? Un impacto del manejo del dolor, del alivio, de la funcionalidad, de la patología vascular, de la patología de movimientos anormales, de la patología de lesiones medulares, ¿no? O sea, tenemos un campo muy interesante con este tipo de terapia y que técnicamente pues hay escuelas que ya nos forman para que se haga de la forma más segura posible para el paciente y que se disfrute de todo lo que se pueda de este tipo de tecnologías que ya las tenemos aquí en el mercado disponible. La verdad que la experiencia clínica acumulada
en pacientes con dolor neuropático tratados con estimulación de cordón posterior, pues es escasa. En la realidad es apenas algo que está empezando, ya estamos acumulando algunos casos poco a poco, ya sabemos las dificultades, ¿verdad? En los pacientes en cuidado paliativo, con dolor de difícil tratamiento, los altos costos, lo que implica una invasión de un implante, de un dispositivo, si bien es mínimamente invasivo, como hemos visto, pues si es un implante, pues lleva su tiempo quirúrgico, dependiendo de las habilidades del implantador, la disponibilidad de algunos equipos más o menos pequeños. Eso pues hay que tenerlo muy presente, recordar lo que hablábamos antes, pues la necesidad de justificar este dispositivo en un paciente con cáncer, pues detectando un dolor de difícil tratamiento y que se pueda beneficiar, y sobre todo en el dolor neuropático. Ya sabemos pues la semiología del dolor neuropático, esa alodina, hiperalgesia, esa sensibilización central y periférica, esa alteración en la traducción, transmisión, modulación y percepción del dolor, y que a través de estas terapias eléctricas adyuvantes también como un parte de la analgesia multimodal, pues pueden impactar esas diferentes vías ascendentes, descendentes, esas interneuronas, modificar ese ambiente neuroquímico. Ya esto, recordar el mecanismo de acción no es solo a través de la teoría de la compuerta de Melza y Wall, que en un momento se pensó que era la base del mecanismo de acción de esta estimulación de cordón posterior, pero ya se sabe que no, que hay fenómenos de posefecto, que aunque yo apague la corriente una vez estimulado los cordones y hay alivio, una vez yo la apague el efecto continúa, y que se ven incluso cambios plásticos positivos a nivel supramedular, muy por encima de donde está estimulando los cables a nivel medular. Entonces vemos unos mecanismos complejos que impactan positivamente en el dolor neuropático, en este caso por cáncer, a través de esta técnica mínimamente invasiva, que ya está totalmente disponible, y que pues la recomendación es, a través de equipos interdisciplinarios, justificar muy bien la colocación, hablar muy bien con el paciente, riesgo, beneficio, posibilidades de éxito, muchas veces necesidad de mantener algunos fármacos, porque esto pues muchas veces pues tenemos que apoyarnos en algunos fármacos también analgésicos, antidepresivos, etc. Y según los otros síntomas que vayan ocurriendo adicional con la patología oncológica, sus complicaciones y su tratamiento. Entonces, para concluir, quiero decirles que tener presente este dato: 10 a 15% de los pacientes con dolor por cáncer va a ser de difícil tratamiento, y que ellos, pues muchos de ellos no van a encontrar alivio con terapias opioides potentes, analgesia multimodal, y debemos tener estas alternativas intervencionistas pues justificadas en nuestro paciente con cáncer, con patología avanzada, que pues el riesgo-beneficio pues vaya a favor del beneficio, ¿verdad? Entonces, terapia muy consensuada, de alto impacto, de alta efectividad, y que la tenemos totalmente disponible. Gracias a todos por su atención. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes,